Cuando el Señor iba caminando sobre el mar, el viento era fuerte, y el barco donde estaban los discípulos era atormentado de las ondas. Al ver Pedro al Señor le dice: «Si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y cuando Pedro andaba sobre las aguas, viendo el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. No pierdas el enfoque. Hola, saludos a todos en el nombre del Señor. Hoy vamos a tratar un tema de la palabra de Dios. Es como una reflexión para nuestra vida que se titula No pierdas el enfoque. Vamos a tratar dos casos de la palabra del Señor. Estos dos casos ocurrieron en Galilea. El primero es cuando el Señor se manifiesta por tercera vez a sus discípulos después de haber resucitado, y esto se encuentra en San Juan capítulo 21. El segundo caso es lo que escuchamos en la introducción, cuando Jesús anda sobre la mar. Esta parte de la palabra de Dios se encuentra en Mateo capítulo 14. Yéndonos al primer caso, dice la palabra de Dios que los discípulos fueron a pescar, y cuando estaban allí en toda la noche no tomaron ningún pez. No habían pescado nada, pero llega el Señor hasta ellos y les dice: «Mozos, ¿tenéis algo de comer?» Y ellos dijeron que no tenían nada, pues no habían pescado nada en toda la noche. Ellos no sabían todavía que era el Señor. Y el Señor les dice: «Tirad la red a la mano derecha del barco y hallaréis». Y ellos lo hicieron así, de esa manera, y cogieron una multitud de peces que no podían ni siquiera levantar la red. Pero aún así la red no se rompió. Y dice que después que hubieron comido, el Señor le pregunta a Pedro: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?» Y Pedro le dice: «Señor, tú sabes que te amo». Dícele el Señor: «Apacienta mis corderos». Y le vuelve a preguntar la segunda vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?» Y Pedro le responde: «Señor, tú sabes que te amo». El Señor le dice: «Apacienta mis ovejas». Y le pregunta por tercera vez: «Pedro, ¿me amas?» Y Pedro se entristeció porque le preguntó por 3 veces: «¿Me amas?». Pedro sabía que algo estaba ocurriendo. Tal vez no era el momento para irse a pescar, sino para ganar almas para la gloria del Señor. «Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo». Se entristeció y el Señor le responde: «Apacienta mis ovejas. Para esto te he llamado, Pedro, para que apacientes mis ovejas». Y voy a este punto, a lo que dice el versículo 18 y el versículo 19. Le dice el Señor: «De cierto te digo, cuando eras mozo, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya fueres viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras». Y esto dijo, dice el verso 19, atención a estas palabras: «Y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, dícele: sígueme». El Señor le estaba diciendo a Pedro por todos los procesos que tenía que pasar y que iba a morir aún sufriendo por la obra de Dios, porque le dijo: «Cuando eras más mozo te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya fueres viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras». Y nosotros sabemos por la historia que Pedro también murió crucificado, pero con la cabeza hacia abajo. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y después le dice: «Sígueme». Entonces en el versículo 20 dice que Pedro ve a aquel discípulo también al cual amaba Jesús, y le dice Pedro al Señor: «Señor, ¿y este qué?». Como diciendo: «Oye, yo voy a sufrir por tu obra y voy a morir extendiéndome las manos a alguien más, y todo eso voy a pasar por tu obra. ¿Y este qué? ¿Y Juan qué? ¿El qué va a pasar? ¿Él cómo va a morir? ¿Él va a padecer?». Y le dice el Señor en el versículo 22: «Si quiero que Él quede hasta que yo venga,
que a ti, sígueme tú. Qué palabras del Señor. No pierdas el enfoque. Yo te traje a ti para que padezcas, para que de esa manera mueras y así glorifiques a Dios. Si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. No pierdas el enfoque mirando si el hermano sufre o no sufre. Tú haz la obra de Dios, y esta enseñanza es para cada uno de nosotros, porque muchas veces miramos qué es lo que pasa o qué es lo que no pasa el hermano. No te preocupes por eso. A ti Cristo te trajo para que le sirves, para que le honres, para que le adores en espíritu y en verdad. Y si tú eres traído para eso, obedece la voz de Dios. Bien, pasando al segundo punto de la palabra del Señor, lo que dijimos que íbamos a tratar acerca de cuando Jesús anda sobre la mar. Dice que el Señor iba andando sobre la mar y era la cuarta vela de la noche, y el Señor iba caminando sobre la mar, y los discípulos dicen: fantasma es, y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló diciendo: confiad, yo soy, no tengáis miedo. Y en el versículo 28 de Mateo 14 dice la palabra de Dios: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzándose a hundir, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Qué enseñanza para cada uno de nosotros. Cuánto tenemos que aprender de esta parte de la palabra de Dios. Cuánto tenemos que aprender de no mirar las olas fuertes. Cuánto tenemos que aprender de no mirar las tempestades que vienen a nuestro alrededor. Esa es una enseñanza para nuestra vida espiritual. Por eso tenemos que entender la voluntad de Dios. Tenemos que entender que todas las cosas que vienen a nosotros es porque así Dios lo quiere. No dejes que las cosas de este mundo desvíen tu mirada del Señor. No te preocupes por tu hermano, por lo que pasa o no pasa. Tú fuiste llamado para servirle, para glorificar su nombre, para honrarle y para obedecerle. No te sientas mal por la bendición de tu hermano. Enfoca tu mirada en lo que tú debes hacer para estar bien con el Creador del universo. No dejes que las cosas pequeñas le quiten el valor a las cosas que de verdad valen la pena. Entiende el llamado de Dios. Entiende por qué estás en este lugar, como lo hizo Juan el Bautista, que cumplió con su ministerio de ser la voz que clama en el desierto, aparejando el camino del Señor. Y no dejó que las cosas de esta tierra desviaran su mirada del blanco perfecto. No dejes que las olas fuertes quiten tu mirada del Señor. No dejes que la tormenta distraiga tu mente y empieces a dudar. No permitas que la fuerza del viento te quite el enfoque, porque enfrente de ti está el Señor. Porque si dudas y volteas para los lados, empezarás a hundirte. Vamos a ponerlo así. El mar es este mundo por el que tenemos que caminar. Las olas, la tempestad, el viento fuerte son las dificultades, los obstáculos, los conflictos que nos vamos a encontrar en el recorrido de esta vida, como las modas, la tecnología, las vanidades que hacen que se pierda el enfoque en el blanco perfecto que es Cristo. Pero el hombre de Dios tiene que seguir caminando a través de ellas, sin contaminarse, dando cada paso seguro, porque sabe que al final está Cristo esperando.
Y qué hermoso va a ser ese momento cuando vengan las nubes de gloria y diga: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, y así estaremos para siempre con Él. Vale la pena, claro que vale la pena, porque el premio es muy grande. ¿Hay procesos? Sí los hay. ¿Hay aflicciones? También las hay. Pero enfrente de ti está el Señor. No pierdas el enfoque.